Los votos del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó sobre las 5:30 de esta mañana el proyecto de corresponsabilidad en la crianza. La votación se logró tras un acuerdo entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto de introducir cambios al polémico artículo 4 y crear un agravante para los casos de denuncias falsas. Entre otras cosas, la norma establece que los jueces de familia deberán resolver la modificación de los regímenes de tenencia bajo su más seria responsabilidad funcional. La oposición fustigó duramente la reforma y la calificó como el peor proyecto de ley de la actual legislatura porque pone en riesgo a niñas y niños. El proyecto también fue cuestionado por la Intersocial Feminista, que expresó su preocupación sobre el impacto que puede tener en cientos de procesos tramitados en los juzgados de familia especializada en violencia doméstica, donde se dispusieron medidas limitativas a los regímenes de visitas y de tenencias. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información, con 17 grados a esta hora, en una jornada que según Inumet se va a presentar con un cielo claro, algo nuboso, con vientos variables que estarán soplando alrededor de los 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima anunciada 20 grados para esta jornada. Estamos viendo allí un mediodía precioso, luminoso y bueno, hay que saber cuáles son algunos de los puntos que están complicados a esta hora en materia de movilidad. Sepan que desde hoy a las 6 de la mañana ya quedaron cortadas las calles Bullenthal entre Atilio Pelosi y Lucas Oves, Atilio Pelosi entre 19 de abril y Bullenthal, Hugo Balso entre Luis Alberto de Herrera y Atilio Pelosi. Todo esto es por el festival Cosquín Rock, que se va a desarrollar este fin de semana allí en la Rural del Prado y que va a ser transmitido también por TV Ciudad. Andrés Martínez Trueba entre Soriano y Canelones hasta las 7 de la tarde, también cortado por carga y descarga, y en Gregorio Suárez entre Yauri y Coronel Mora por carga y descarga hasta las 20 horas, cortado el tránsito. Vemos ahora otros títulos que se están desarrollando a esta hora. Comisión de Reforma de la Seguridad Social comenzó a votar el proyecto tras el acuerdo alcanzado en el oficialismo. El Frente Amplio votó en contra y se retiró de sala. El Ministerio del Interior presentó datos sobre violencia y seguridad. En el primer trimestre de 2023 se registró una baja de homicidios y hurtos, pero una suba de rapiñas y de las denuncias por violencia doméstica. Estudiantes de Yaba intentaron ocupar el liceo, pero las autoridades cerraron sus puertas. La decisión de secundaria imposibilitó que técnicos de una empresa privada ingresaran al recinto para arreglar el ascensor que está inactivo hace 3 años. El jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de Brasil renunció este miércoles a su cargo tras la divulgación de videos internos sobre los ataques del 8 de enero, donde se lo ve dentro del edificio durante el intento golpista. Intensa actividad en el Parlamento. Se aprobó también el proyecto en comisión de la reforma de la seguridad social por el acuerdo que hubo entre el oficialismo y con la oposición del Frente Amplio. En este marco les contamos que ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comparó la reforma jubilatoria con un litro de leche, al que se le agrega agua, pero que sigue siendo leche, dijo el primer mandatario. Utilizó esta metáfora al ser consultado por las modificaciones planteadas en el seno de la coalición de gobierno. Al participar en el acto por el desembarco de los 33 orientales, Lacalle agregó que el gobierno estaba justamente a pocos metros de llegar a un acuerdo total entre los partidos para aprobar esta reforma, lo que sucedió hoy en comisión. Nosotros avanzamos, fuimos acordando, lamentablemente no tuvimos aportes de la oposición en ninguna de las instancias y estamos en los últimos metros antes de llegar a un acuerdo total entre los 5 partidos políticos. Obviamente se van modificando algunas cosas que a priori nosotros creíamos que no debían modificarse. Ahora, la realidad es muy fuerte y habrán escuchado más de una vez que la política es el arte de lo posible. Con los aportes de los distintos partidos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es una buena reforma? Mi respuesta es que sí. Nosotros teníamos un litro de leche y se le fue echando agua, sigue siendo leche.
Si fuera agua y leche ya no impulsaríamos la reforma. Y eso es la obligación que uno tiene del gobierno. Y ojo, entiendo la posición de los distintos partidos políticos de la coalición. Y hoy estamos llegando a un acuerdo que, insisto, al principio, creemos que es sostenible. Vamos al Parlamento a conocer las primeras repercusiones que ha tenido esta aprobación. Federico Jurkovic, bienvenido, buenos días, adelante. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Estamos aquí en el anexo del Palacio Legislativo. Acaba de terminar una conferencia de prensa donde el Frente Amplio fijó su posición ante el tratamiento en comisión, la comisión que analiza el proyecto de reforma de la seguridad social. Se votó en contra el proyecto en general y después se retiraron de sala. Destacaron en la conferencia de prensa que es una actitud que el Frente Amplio no suele hacer porque se compromete con el debate parlamentario, pero que en este caso ha habido una serie de elementos que la llevaron a tomar esta decisión. Para conocer esos detalles es que estamos con el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio en Diputados, Gonzalo Sibila. Bienvenido, gracias. ¿Por qué se retiraron entonces? Bueno, nos retiramos porque venimos sintiendo, percibiendo, pero además viviendo un avasallamiento. Nosotros estamos participando de la discusión sobre este proyecto de reforma jubilatoria del gobierno desde el inicio, desde que el proyecto llegó al Parlamento, tratando de hacer aportes, planteando desde distintos lugares nuestro punto de vista, y nos encontramos en estas últimas semanas con un debate a la interna de la coalición que ha generado modificaciones, cambios al proyecto que conocemos a través de la prensa. La realidad es que hoy nos íbamos a enfrentar a votar en comisión artículos que ingresaron ayer al Parlamento. Alguna bancada nos comunicó algunos elementos de lo que había sido la negociación interna, pero no tuvimos oportunidad de analizarlo seriamente, con asesores, de convocar organizaciones que puedan también dar su punto de vista. No vino el Poder Ejecutivo a explicar esos cambios y a explicar los efectos sociales y financieros que esos cambios puedan tener. Entonces, para nosotros es votar sobre algo que no hemos podido analizar. La actitud más responsable en este caso era, una vez más, fundamentar nuestra posición en contra en general del proyecto, que en su esencia sigue siendo un proyecto regresivo, un proyecto que tiene efectos negativos sobre la enorme mayoría de la población, y señalar que no estábamos en condiciones de entrar en la consideración particular de artículos que estamos conociendo en estas horas, producto de una negociación interna a la que no hemos sido invitados, obviamente. Escuchábamos recién al presidente de la República diciendo que se hicieron cambios que incluso al principio el Poder Ejecutivo decía que no eran posibles, que sin embargo sigue siendo un buen proyecto, y usaba la metáfora de la leche agregada con agua que sigue siendo leche. ¿Cómo ven ustedes este nivel de apreciaciones del presidente y en líneas generales el tratamiento del proyecto en general? Bueno, el gobierno ha cambiado de opinión muchas veces, ¿no? En la campaña electoral el presidente de la República dijo que no iba a aumentar la edad jubilatoria. Así que estamos acostumbrados a estos cambios sobre la marcha, ahora producto de una negociación interna, insisto, de la coalición, con Cabildo Abierto que había planteado que no votaba, muy duramente cuestionó el proyecto en la comisión, luego se da una negociación bilateral entre Cabildo Abierto y el presidente, ahora con el Partido Colorado. Nosotros estamos observando esta situación sin participar directamente de ella, y creo que lo que quiere decir el presidente con esa metáfora es que la esencia del proyecto sigue siendo la misma, y nosotros en eso estamos de acuerdo. La esencia del proyecto sigue siendo la misma, es un proyecto que perjudica a los trabajadores, un proyecto que obliga a la gente a trabajar más años para ganar menos dinero, y un proyecto que beneficia a algunos sectores del capital que podrían aportar más dinero, porque además el mundo del trabajo ha cambiado mucho, porque se están generando ganancias por incorporación de tecnología, porque están pasando muchas cosas que no se están analizando y que no son parte del debate porque el gobierno así lo ha decidido. Así que en ese sentido, respecto a quién perjudica y a quién beneficia, el proyecto sigue siendo esencialmente el mismo. Creo que el presidente en eso tiene razón, ¿no? Cortito en el cierre y agradeciéndole, Sibila, ¿el Frente Amplio decidió si iba a votar algunos de los artículos del proyecto o no, o lo vota todo en contra? El Frente Amplio tiene una decisión tomada por su plenario nacional. Como ustedes saben, tuvimos puntos de vista distintos sobre esto en la discusión del plenario. Algunos fuimos partidarios de la idea de no votar ningún artículo como un mensaje político, otros compañeros tenían otra postura. Primó la postura de abrir el debate artículo
artículo por artículo, y esa es la posición que tiene el Frente Amplio. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar a qué proyecto nos vamos a enfrentar, porque no es votar artículos o no votarlos. En todo caso, con esa postura que tomó el plenario, es analizar qué artículos podrían votarse y cuáles artículos no se votan. Lo que es claro es que el Frente Amplio no va a votar nada que implique retroceso respecto a la situación actual, y eso es el esqueleto, la estructura de este proyecto. Muchas gracias, Gonzalo Sibila. Rosina, volvemos contigo, agregando que están fijadas las sesiones extraordinarias a partir del lunes próximo para votar ya en el plenario de diputados el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social. Seguimos contigo. Muchas gracias, Federico. Vamos con otro tema que también fue noticia y está haciendo noticia por estas horas allí en el Parlamento, por las repercusiones. Además, la Cámara de Representantes aprobó esta madrugada con votos del oficialismo el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, más conocido como tenencia compartida. Tras varios días de negociación, la coalición de gobierno alcanzó un acuerdo para modificar el polémico artículo 4º y crear un artículo 14 que establece como agravante especial la presentación de denuncias falsas. La nueva redacción del artículo 4, el más polémico y debatido del proyecto, establece que el juzgado de urgencia que actúe a raíz de una denuncia, al momento de convocar a la audiencia, deberá designar un defensor al niño, la niña o el adolescente que pudieran verse afectados por la resolución a adoptarse. Tras esto, el juzgado de familia, actuando con las garantías del debido proceso, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificar el régimen de tenencia y su ejercicio. Ante esto, el texto afirma que solo se suspenderá el régimen de visitas vigentes en caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño, niña o adolescente. En tal caso, la suspensión será transitoria y podrá revisarse. También se establece que el juez, siempre oyendo a la defensa del niño, niña o adolescente, valorará muy especialmente los hechos denunciados en caso de que sean determinantes para la formalización del progenitor en la órbita penal. El otro cambio acordado por la coalición multicolor fue establecer un agravante especial para el caso de las denuncias falsas. Este agravante refiere a que la denuncia se realice contra la persona con quien él o la denunciante tengan hijos en común y que, a consecuencia de esta denuncia, la justicia disponga alguna medida cautelar de distanciamiento de la persona con los hijos. El Frente Amplio votó en contra de este proyecto de tenencia compartida. En conferencia de prensa de la bancada, la diputada Cecilia Botino aseguró que se trata del peor proyecto de ley de toda la legislatura porque pone en riesgo a niños y a niñas. En la última semana hicieron modificaciones que nosotros desconocíamos totalmente, que se nos presentó hoy a las 12 del mediodía por WhatsApp, que se nos entregó creo que a las 4 o a las 5 de la tarde, recién se presentó por escrito, que cuando se hizo el informe por mayoría, la miembro informante hizo referencia a una sola de las modificaciones. Tengan en cuenta ustedes que cuando yo tengo que contestar ese informe en mayoría, puedo hacer referencia solamente a una modificación a la que ella se explayó. Por lo tanto, estábamos totalmente en desventaja. No es así como se legisla. Y la integrante del Intersocial Feminista, Soledad González, aseguró hoy que la ley de corresponsabilidad en la crianza aprobada esta madrugada en diputados es peor que el proyecto que había salido del Senado. La iniciativa va a tener impacto, dijo, en los casos de violencia doméstica, abuso sexual que están en trámite y dará menos garantías para niños y niñas afectados, según afirmó, por otra parte, Virginia Iglesias, quien testimonió sobre el caso de su hija. Acordaron una redacción peor, que ablanda más la protección sobre niños, niñas y adolescentes que puedan estar sufriendo violencia. ¿Por qué peor? Porque, por ejemplo, una de las modificaciones que introduce es que si ya hay un acuerdo de tenencia compartida entre los padres y hay una denuncia, hay que privilegiar que siga el mismo acuerdo sosteniéndose. Ponen plazos que ya saben que no los van a cumplir. O sea, yo no entiendo por qué el Parlamento vota leyes que ya se sabe que no la van a cumplir, pero no dicho por nosotras, dicho por los operadores de justicia. La aprobación de esta iniciativa impacta sobre casos en trámite por tenencia compartida y de situaciones de abuso y violencia, apuntó Virginia Iglesias. Yo vengo a prestar testimonio y hablar no como una técnica, sino como una madre de una niña que con 2 años y medio fue abusada sexualmente por su papá. A mí me alertan desde el jardín de infantes donde iba mi hija. A partir de esto ingreso
en este periplo judicial. Y a partir de ese momento, que fue en 2019, en febrero de 2019, mi hija tiene medidas cautelares. Con esta nueva ley, en lo que tengo conocimiento yo, es que dice que se tienen que mantener, o que queda a criterio del juez en familia especializado, si se mantienen las visitas. Y que para que no tenga más visitas tiene que haber una resolución de la justicia penal, donde todos sabemos que lo que prima es la presunción de inocencia, y los delitos sexuales son unos delitos muy difíciles de probar porque, por supuesto, que se dan en el ámbito de la intimidad y no hay testigos. Bien, luego de este testimonio tan fuerte vamos a conocer otras repercusiones que va a tener esta ley. Vamos a recibir con mucho gusto a Eduardo Delgado, nuestro periodista, que nos va a aportar otra visión del tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, adelante. Así es, Rosina, porque estoy con Leonardo Méndez, el presidente de la Asociación de Magistrados, quien meses atrás esta asociación estuvo justamente en el Parlamento planteando su posición contraria a parte del texto de la norma, por entender que se contrapone a ciertos aspectos tanto del Código Civil como de la Ley de Violencia de Género, como también del tema de los derechos del niño y el adolescente. Doctor, quería consultarlo si con la redacción final que fue aprobada ayer en diputados, si bien tiene que ir al Senado nuevamente, ¿la Asociación de Magistrados mantiene la misma posición o ha habido algún cambio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros básicamente lo que expresamos en septiembre pasado en comisión, que fuimos la primera asociación civil que fue recibida, mantenemos las observaciones. Todavía no sabemos si a nivel del Senado puede haber algún cambio. Naturalmente todavía el texto no es definitivo, aunque todo va a indicar que sería más o menos esta la redacción. Y sí, básicamente mantenemos las observaciones que formulamos en su momento en comisión, cuando comparecimos el año pasado. Y también mantiene entonces esto, digamos que el foco a entender de los magistrados no está entonces tanto en los intereses superiores del niño, como las dos partes involucradas han hablado, sino más bien que es un enfoque más adultocéntrico, más enfocado en los padres. Aquí como dijimos en esa oportunidad, valoramos el esfuerzo legislativo por tratar de solucionar una problemática que es más propia de los adultos, de los padres, y que de los niños, niñas y adolescentes, que por supuesto son los principales afectados de esta problemática, ¿verdad? Pero allí lo que marcamos es que este instrumento que está proyectado genera alguna contradicción con normas ya vigentes del Código Civil, de la Ley 19.580 de violencia basada en género y el propio CNA, que es el que regula los aspectos fundamentales de la situación de niños, niñas y adolescentes. Y también entre los cambios que hubo se habla del tema de que, digamos, los magistrados para aplicar cambios en la tenencia tienen que ser manejan un término como una responsabilidad funcional muy alta, ¿no? ¿Esto puede incidir en cuanto a, por ejemplo, problemas de sanciones administrativas o juicios en mayor cantidad a los magistrados que intervengan en este tipo de casos? Esa es una expresión de la ley, si se quiere, infeliz. Nosotros siempre trabajamos bajo la más estricta responsabilidad, porque nuestra tarea es de una altísima responsabilidad. O sea, que lo diga la ley a nosotros no nos cambia. Nosotros siempre abordamos el trabajo desde esa óptica, porque manejamos nada menos, como en este tema, cuestiones de derechos humanos. O sea, que lo hacemos siempre bajo la más seria responsabilidad, sin precisar que eso quede consignado en una norma, ¿verdad? El problema es lo que nosotros venimos sustentando hace mucho tiempo. Esto es una problemática de larga data en Uruguay. Estamos asistiendo a una suerte de lo que es esta inflación legislativa, es decir, los problemas sociales los solucionamos o se pretende solucionar mediante el dictado de normas, cuando en realidad las causas de los problemas no se atacan dictando una ley. Acá hay problemáticas sociales de diversa índole que llevan a que ocurran las cuestiones que la ley con buena intención quiere solucionar. Y vuelvo a lo mismo, se dictan normas constantemente para satisfacer determinadas necesidades y resulta que el Poder Judicial funciona con el mismo presupuesto hace más de 10 años. Todo recae sobre nuestros hombros cada vez con menos recursos y entonces es muy sencillo porque después la problemática se traslada al Poder Judicial y la ley está pronta. Si esto sigue andando mal será culpa de los jueces, será culpa de los operadores jurídicos y yo creo que la sociedad ya eso se da cuenta que no es así. Doctor, le agradezco la atención. Muchas gracias por estos minutos. Muy amable, gracias. Rosina, aquí la posición de la Asociación de Magistrados, contraria al contenido de esta norma y marcando la necesidad de un presupuesto adecuado que necesita el Poder Judicial para aplicar tanto esta como otras normas que se aprueban en el Poder Legislativo. Muchas gracias, Eduardo.
Vamos con otros temas que se están destacando a esta hora. Los estudiantes del IABA se convocaron sobre las 6 de la mañana para ocupar el centro de estudios, pero no pudieron hacerlo porque las autoridades decidieron cerrar las puertas del liceo. El núcleo sindical docente denunció que en el correr de la mañana además la empresa concurrió a reparar el ascensor, pero al estar cerradas las puertas no se pudo concretar la reparación. Graciela García, que es representante del núcleo sindical, dijo que el conflicto continúa en todos sus términos, más allá de haber decidido los profesores interrumpir por una semana el paro para poder tomar exámenes. Nosotros ayer tuvimos una asamblea. Es importante recalcar que de todos los docentes del IABA, estaban todos porque era en horario de coordinación, que aprovechamos ese horario para hacer una asamblea, que estamos todos los docentes que trabajamos acá. Y en esa asamblea se resolvieron varias cosas. Una, lanzar una campaña de firmas para dejar sin efecto la resolución de la dirección de secundaria. Otra medida que se tomó fue interrumpir por una semana el paro para tomar exámenes, porque estamos en el periodo de exámenes de abril y a nosotros nos importa la educación muchísimo, nos importan nuestros estudiantes y queremos tomar exámenes. Eso no quiere decir suspender la lucha, ¿no? Que acá sigue el conflicto incambiado, seguimos sin director, seguimos rechazando las medidas que se tomaron desde las autoridades y entonces lo que pensamos hacer es volvernos a reunir el miércoles que viene para ver qué pasa en esta semana y profundizar medidas si no hay ninguna solución. Novedades en Intendencia de Montevideo, vamos a ver allí qué ha surgido con Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, adelante. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Aquí en el Palacio Municipal hace minutos nada más se celebró una conferencia de prensa en la cual la Intendencia de Montevideo lanzó una nueva campaña para regularizar los escapes ruidosos. ¿En qué concierne esta campaña? Es que hasta el próximo 30 de mayo quienes no hayan regularizado su situación de su vehículo puedan hacerlo. El 30 de mayo justamente la Intendencia de Montevideo saldrá a fiscalizar este tipo de circunstancias en distintos puntos del departamento. A quienes reciban una observación por parte del cuerpo inspectivo tendrán 5 días para regularizar su situación, de lo contrario serán multados. Pero entre otros temas, la jefa comunal, Carolina Cose, también hizo referencia a una noticia que se conoció esta mañana en una publicación del semanario Búsqueda a propósito de que la Intendencia de Montevideo no aceptaría las condiciones para agrandar el puerto de Montevideo, estas construcciones que quiere realizar la empresa Catornací, que serían de 3 hectáreas, pero también que eso prevé un muelle de unos 730 metros en la bahía de Montevideo. La Intendencia de Montevideo recibió el informe de la empresa, pero dijo que generaría daños irreversibles, no solamente al ambiente, sino también al patrimonio cultural. Esto quiere decir que afectaría directamente a la escollera Sarandí, pero también al pasaje visual que está entre el Cerro de Montevideo y Ciudad Vieja, el Cerro de Montevideo, que es uno de los íconos que tiene el escudo nacional de la República Oriental del Uruguay. Escuchamos lo que dijo la jefa comunal al respecto. Hubo una vista pública por parte del Ministerio de Ambiente sobre un documento que describe el proyecto y en respuesta a esa vista pública la Intendencia de Montevideo, a través de un equipo multidisciplinario muy importante de distintas áreas de la Intendencia, elaboró su opinión con respecto al documento en vista pública. Hay varios aspectos que se tuvieron en cuenta. Por un lado, los aspectos patrimoniales. En el año 86 hay un decreto firmado por el presidente Sanguinetti y por quien fuera la ministra de Cultura de Larreta, declarando patrimonio histórico nacional a la Rambla de Montevideo, incluyendo en el decreto a la escollera Sarandí. Está incluida. Y este proyecto generaría una pared de más de 2/3 de la escollera entre pisos de contenedores y grúas que verdaderamente afectaría de manera irreversible esa visual que es patrimonial. Más allá de eso, en el documento analizado hay una serie de afirmaciones y de conclusiones, por ejemplo, con respecto a la afectación de la movilidad, tanto en periodo de obra como en periodo de operación. Sin embargo, están las conclusiones, pero no están los estudios, ni los datos, ni las simulaciones que respaldan esas conclusiones. Y desde el punto de vista ambiental, también hay una cantidad de afirmaciones, por ejemplo, del nivel de las playas,
se nombra a un estudio encargado al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, instituto que respetamos profundamente. El estudio no figura en la vista, queremos verlo porque los estudios científicos y técnicos se hacen con determinadas premisas y respondiendo determinadas preguntas. Si no sabemos cuáles son las premisas, las preguntas y en qué, o sea, nos falta mucha información. Y por último se plantea además un edificio de oficinas que también, digamos, no tenemos mucha información. Bien, allí escuchábamos a la intendenta de Montevideo acerca de estas apreciaciones. Hay que recordar que estas obras en el puerto permitirían, al menos es lo que dice la empresa Catón así, operar no solamente por 1 millón de TEUs, que es la unidad por la cual se mide la capacidad operativa de un puerto, de 1 millón pasaría a 2.600.000 o a 3 millones en algunos casos. Seguiremos de cerca este tema, por supuesto, en el informativo central. Muchas gracias, Juan Pablo. Otros temas, el Ministerio del Interior difundió en las últimas horas datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del primer trimestre de este año. Según el informe aportado por la cartera de seguridad, en ese periodo se produjo una baja de homicidios, hurtos y abigeato, pero un aumento de las rapiñas y las denuncias por violencia doméstica. Según el informe, en el primer trimestre del año se registraron 93 homicidios, lo que representa una baja de 7,9% respecto al mismo periodo de 2022, cuando fueron 101. En el caso de los hurtos hubo un descenso de 5,8% en este periodo del año comparado con 2022, lo que representa 1.820 hurtos menos. En el caso de las rapiñas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023, se verifica un incremento del 2,6% con respecto a 2022. También se registró un aumento en materia de violencia doméstica, en este caso el reporte del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad indica una suba de 4,3% para igual periodo de 2022. Finalmente, en el caso de los abigeatos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, se verifica una variación a la baja del 11,4%, pasando de 281 denuncias en 2022 a 249 en el mencionado periodo. Un informe primario de Fiscalía concluyó que el fiscal Fernando Romano no ejerció violencia de género contra su colega Gabriela Fossati. Según el informe, el altercado entre ambos, denunciado por Fossati, se trató de una discusión entre pares. A su vez, otro informe establece que Fossati no vulneró los derechos de Gustavo Leal, ya que le informó correctamente sobre los motivos por los cuales es indagado. La resolución de ambos casos está a estudio ahora del fiscal de Corte, Juan Gómez, que va a tener la última palabra. Este miércoles se conoció que la fiscal Fossati pretende renunciar a su cargo en Fiscalía en el mes de septiembre. Nos vamos a la pausa muy breve, ya volvemos. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información y lo hacemos ahora en el ámbito internacional, porque en Brasil el jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de la presidencia de ese país renunció ayer tras la divulgación de videos internos sobre los ataques del 8 de enero en Brasilia, en la primera baja ministerial del tercer gobierno de Lula da Silva. El general del ejército Marco Edson Goncalves Díaz presentó su renuncia después que el canal CNN Brasil divulgara imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Planalto durante la invasión de bolsonaristas en los que aparece el militar. En los fragmentos divulgados se lo ve circulando por corredores del edificio y en un momento interactuando con manifestantes, aparentemente indicándoles la salida según dicha cadena de televisión. Coloqué mi cargo a disposición del presidente de la República para que toda la
investigación se lleve adelante, dijo Goncalves en una entrevista en la que defendió su proceder, aclarando que entró al Palacio de Planalto después que fue invadido y estaba retirando a las personas del tercer y cuarto piso para que las detuvieran. Los videos también muestran al menos a 2 funcionarios del GSI saludando con un apretón de manos y dando botellas de agua a los grupos invasores, pero Goncalves Díaz, que asumió el cargo el 1 de enero, afirma que su imagen fue sacada de contexto. El GSI, formado en su mayoría por militares, asesora al jefe de Estado en temas de seguridad nacional y defensa y es responsable por la seguridad personal del presidente, el vicepresidente y sus familias, y en aquel momento en Planalto había muchos equipos remanentes de la gestión anterior que fueron apartados en los días siguientes, informó la presidencia este miércoles en un comunicado. Nos vamos, nos encontramos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.